escúcheme, usted dijo que Cristina piensa mal y escribió una nota además, ¿no?, de que piensan mal. Y sí, piensan mal y actúan peor. Tuvo mucha repercusión porque finalmente lo que estamos diciendo, y lo venimos diciendo desde hace rato, que hay una continuidad de políticas económicas entre el ciclo económico, entre ¿no?, el neoliberalismo y la socialdemocracia, pero ahora naturalmente también son coincidentes en los funcionarios. Y finalmente nombraron a Rubinstein, que puede ser un buen ministro de Economía de la presidencia Macri del segundo tiempo. Con lo cual hay un continuo. Pero, mire, yo porque ahora vamos a reflexionar sobre el tema económico. Ahora a la tarde, en las últimas horas, amainó. Quizás nos empezaron a escuchar. Pero desde ayer a media tarde y sobre todo hoy a la mañana había como un impulso de rebelión, la gente en la calle, esto, aquello. De hecho me empezaron a llamar a algunas radios y era como que era el momento, ayer fueron a la casa de Cristina e inmediatamente sacaron un video, este chico que era el director de Canal 7, y ahora es ministro de Cultura, que hablaba de nafta, no les va a alcanzar la nafta, no sé, cosas así, unas consignas muy extrañas. Y yo les digo, y se los vengo diciendo desde hace algunos días, mire, Guitia, en esto a nosotros las palabras no nos asustan, somos de una generación, no nos asustaban las palabras y no nos asustaban los hechos. Mire, una rebelión sin conducción no es revolución, no es revolución. Una rebelión sin conducción es solamente anomia. Y yo tuve un intercambio ayer con un gran compañero que aprecio, que es uno de los pocos cuadros políticos que yo creo que todavía transitan alrededor de Cristina, que yo lo valoro, que le dije, esto, como sos uno de los pocos cuadros políticos de envergadura que quedan al lado de Cristina, te hago directamente responsable a vos de las consecuencias. Y ahí quedó. Yo les pido que lo piensen seriamente. No hay posibilidad de rebelión sin conducción. Cuando fuimos a buscar a Perón, yo fui las 2 veces, fui en el 72, salí casi de allá, de la Rotonda San Pedrito, porque vivía por ahí, que directamente era Eva Perón, y seguía por la Richeri, y después ahí agarraba General Paz y empalmaba. Le digo, mire, había artillería liviana que había desplegado la ANUNCE, no porque iba a disparar, pero sí porque quería amedrentar. Y nosotros la consigna era la vida por Perón. Y la vida por Perón era porque vos sabías que cambiaba la Argentina. Estabas dispuesto a dar lo máximo que tenés, que es la vida, por una Argentina distinta, que era una Argentina justicialista, como la quieras llamar. Acá sería la Argentina de Rubinstein. De Rubinstein, claro, ¿cuál es? Es raro lo que están diciendo. Y esa tontería de pensar que amagan por derecha y pegan por izquierda es una tontería, porque es no entender cómo se están dando las cosas con Massa superministro, o como se llame. La realidad que no es así. Y lo más ridículo de todo sería pensar que el análisis de la coyuntura argentina dependa si un fiscal hacía o no un alegato. Si este muchacho hacía el alegato en enero, después de las ferias, en febrero, o antes de la feria, en diciembre, entonces no estábamos discutiendo esto. Estamos discutiendo esto porque es un alegato. O sea, vamos a golpear por derecha, vamos a amagar por derecha y golpeamos por izquierda porque el fiscal hizo el alegato. Si no esperábamos a marzo para hacer eso, o a diciembre. Es ridículo. Es absolutamente ridículo pensar que un gobierno en rotundo fracaso puede desde el propio gobierno conducir un espacio de rebelión cuando acaba de nombrar a Rubinstein. Dicho esto, veo que de alguna manera se empezaron a aplacar algunos ánimos. Veremos qué pasa el fin de semana. Veremos. Pimpi. Sí. Es que parece muy loco, porque ¿cómo la rebelión? La rebelión contra el gobierno, a favor del gobierno. El gobierno hace la rebelión. O sea, no tiene pie ni cabeza. Y además, si está pensado, si alguien
lo hace desde el corazón, porque en el recuerdo de lo que fue el gobierno de Cristina, la mueve el amor y demás, que eso es lo que vos ves en alguien que no tiene una responsabilidad dirigente, que es lo que hace que las personas quieran acompañar a Cristina en un momento difícil. Ahora, eso es un punto. De ahí a tener una fantasía de que esto puede ser una movilización en la calle, una lucha, la lucha final, lo que sea. Si Cristina estuviera dispuesta a hacer gobierno, no sería Massa y Rubinstein, lo hubiera hecho, pero no lo ha hecho. Se rindió con Massa, o cualquier palabra que sea. Entregó a Massa para que haga esta política. Entonces, ¿cuál sería el propósito? Por eso entiendo perfectamente cuando vos decís que a tomar las calles sin ningún rumbo, sin conducción, es muy peligroso y puede ser muy doloroso. Muy doloroso. Pero a ver quién es Rubinstein. Vea, que ¿estás ahí, amiga? Sí, estoy acá. Estaba escuchándolos. A ver quién es Rubinstein, porque siempre nos desasnás vos sobre esas cosas que todos después se quedan pensando y conocen a los personajes. La voz de la memoria histórica. Realidad es muy explícito, pero creo que es bueno detallar esto tan explícito de Rubinstein, el ya designado viceministro de Economía. Siempre me gusta dar un perfil, no sé exactamente la edad, porque Rubinstein apareció, digamos, en la función pública, en cargos menores, con la Baña, digamos, no era de la primera plana de la Baña, sino era como de la segunda plana de Nielsen. Es decir, que sus roles no son, como veníamos viendo el viernes pasado, el de Daniel Marx, digamos. La diferencia en ese sentido es significativa. También como Marx estudió en la UBA, no es de los que tienen la formación en el exterior, pero bueno, todo su perfil da cuenta de la City, así es definido, conocido como un especialista de la City. Alguna crónica dice que fue miembro del Comité de Riesgos Soberanos, esas consultoras que siempre están definiendo tasas de interés y riesgos de país, ¿no es cierto? Es decir, le están poniendo el precio a las deudas. También fue director ejecutivo de la Bolsa de Comercio, director del estudio Broda. Por eso me parece que esta cosa de consultoras, así Marco Labaña con Ecolatina, Labaña, si todas las consultoras en el medio donde van de un lado y de otro, actuando y definiendo cómo califica cada uno. Y además ingresando a la página de GRA, que es Gabriel Rubinstein y Asociados, es muy explícito todo. Se definen como una consultora en economía y finanzas, proyecciones económicas y financieras, consultora número 1 en Argentina en las proyecciones económicas según el ranking REM, que es el famoso relevamiento de expectativa de mercado del Banco Central. Es decir, lo premia el Banco Central con sus calificaciones. En todo lo que uno puede leer, tanto en su consultora como en todas las crónicas que hacen como ahora una semblanza, no hay una sola mención a que tenga que ver con políticas de desarrollo. No es que tiene un plan económico consistente, sino él es especialista en finanzas, casi ni siquiera yo diría que es en política monetaria, sino muy especialista en la cuestión financiera, sin nada referido por supuesto a trabajo y producción. También es importante, en su página es tan explícito que detalla a algunos de sus clientes como parte de su marketing y parte de su presentación en la sociedad del mercado de las consultoras. Tiene como clientes Arroyo y Mastellone, podemos definir esos como empresarios, pero el resto es todo relacionado con las finanzas. Es decir, BAF Capital, una empresa que tiene un nombre difícil, pero que es una organización de servicios financieros, digamos, son esas siglas en inglés que no dicen nada, pero sí está claro que es una organización de servicios financieros. Fortuna,
Detalla en su página que desde el año 2004 ha sido elegido por la editorial Perfil para realizar el análisis de los balances de las empresas argentinas con el fin de otorgar el premio Fortuna a las mejores y mayores empresas de la Argentina. Y bueno, y el resto de los clientes que detalla son claramente el mercado financiero. Delfbank, Banco Ciudad es muy interesante, Banco Comafi, Banco de Valores, CMF, Banco Corporativo, MBA, Lazar, Banco de Colombia. Bueno, es decir, ahí nos damos cuenta de cuál es claramente, en esto de que yo digo que es muy explícito, muy lineal, el análisis de Rubinstein. También en su página, y está vigente, uno puede entrar ahora y encontrar una entrevista que se le hicieron en septiembre del 2018, donde ahí sí lo definen como un experto en la City, y digamos que para poner en contexto, septiembre de 2018, el presidente de la Macri, el ministro de Economía, era Nicolás Duhovne. Es decir, recordemos aquel que tenía la plata en el exterior, el ministro de Economía que se caracterizaba por tener todos sus ahorros en el exterior. Y entonces dice en esa entrevista, dice, ¿qué te parecen las recientes medidas del Banco Central de la República Argentina? Septiembre de 2018. Todas en la dirección correcta. Es decir, traducir esto es muy sencillo, es decir, que en el 2018, y aún es parte de su publicidad en la página, está diciendo que él estaba de acuerdo con la política económica de Macri, que era la correcta. La entrevista está a disposición. También tiene, porque esos personajes que andan con los Twitter y a veces le hacen favores y no favores en sus presentaciones, porque habló mal de la mitad más uno, digamos. Desde el 2002 viene haciendo críticas a quien se le cruza, aún siendo funcionario de segunda línea o de tercera línea de esos gobiernos. Pero ahora, el 1 de agosto pasado, es decir, hace poquito, también por Twitter, dice: lo urgente e importante en Argentina es terminar con el desequilibrio fiscal, mejorar credibilidad interna y externa. Y pone entre paréntesis, importante desde lo político, para fortalecer reservas y mantener un endeudamiento responsable. Según la crónica, dice que tiene una visión de la economía muy distinta a la del kirchnerismo, señala que las políticas de precios máximos generan desabastecimiento y destaca que hay que reducir el déficit fiscal para bajar la inflación, y advierte que es complicado convivir con brechas cambiarias muy altas, porque se le hace difícil al Banco Central que compra reservas. Continúa. Se puede haber un escenario, es reciente esto, puede haber un escenario de mejora, que la inflación pase de 7 u 8 a una de 5 o 4 dentro de unos meses, y llegar al escenario electoral con tranquilidad o con más tranquilidad. Y se agrega, eso seguramente igual significará una mediocridad importante, porque este año se espera una inflación del 90 y el año que viene del 60 o más. Es decir, no sería un escenario muy atractivo electoralmente para el Frente de Todos. Es decir, todo lo que él piensa no sería bueno para las próximas elecciones del Frente de Todos. Y dice, y ahí está la duda o la posibilidad que tendría Massa de hacer algo más contundente. Y dice, para mí hay que entender que el ABC de un ajuste en este momento, cuando ya nadie quiere ni bonos argentinos ni pesos, es tener una situación fiscal totalmente equilibrada. Y agregó algo que me resulta confuso, una de esas ustedes tienen una muy buena lectura, dice: se trata de cambiarle el sujeto, hablando de inflación, ¿no? Para hablar de inflación dice, se trata de cambiarle el sujeto. En vez de que lo pague cada uno de los argentinos, que los paguen unos sí y otros no.
pero no de forma indiscriminada. Todos los argentinos, y que tengamos que convivir con inflación, cosa que no es para nada agradable, dijo el nuevo viceministro de Economía. A mí la verdad que me resultó muy confuso, sobre todo esta última parte, porque ¿quiénes van a ser los sujetos? Los trabajadores activos, los jubilados y pensionados como trabajadores pasivos. Es decir, es implícito en su página lo explícito que queda su perfil. Diría, viste que decir, ¿qué puede salir mal a partir de esta descripción? Y bueno, ahí está para que hagan comentarios. Impresionante, porque es muy claro, es muy transparente, no hay manera de que puedan esconder el brutal ajuste que van a hacer. Pablo, querido amigo, ¿dónde lo vamos a vivenciar el ajuste? Con tu experiencia, con la vida que hemos transitado, la cantidad de ministros de Economía que dijeron ajuste, ¿por dónde lo vamos a vivir, Pablo? ¿Sabes por dónde? Por la calle. Porque estamos hablando de rebelión y nos olvidamos que acá se está gestando una rebelión espontánea, pero esperar que el ajuste vaya a los bolsillos de la gente. ¿Y eso cómo se va a canalizar a partir de ahí? ¿Aplausos? ¿Resignación? ¿O a tener gente en la calle? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero mira, de todas maneras, Guillermo, por tus frutos los conoceréis. Y esto confirma plenamente cuál es la línea del gobierno y, en definitiva, de la socialdemocracia. Lo hemos visto también con Lula en Brasil, lo hemos visto con Boric en Chile, donde digamos el cerebro económico respondía al neoliberalismo. Pero también es muy interesante lo que dijo Alberto Fernández. El presidente dijo, miren, no se equivoquen, acá hay una continuidad, porque Martín Guzmán o Silvina Batakis era lo mismo que Martín Guzmán, y Massa es lo mismo que Silvina Batakis y Martín Guzmán. ¿Qué les parece? Extraordinario, ¿no? ¿A quién le va a echar la culpa ahora a Massa de que le dejaron un desastre? Y a él mismo. Si es lo mismo que Guzmán, y si es lo mismo que Batakis, bueno, mire, muchachos, la verdad, hasta le han sacado esa posibilidad a Massa. Está claro, Pablo, donde vos estás diciendo, también lo dijo Beatriz, los trabajadores activos y pasivos, pero también las empresas, con una tasa de interés efectiva anual de 90 puntos, 100 puntos, 125 puntos, 140 puntos, depende qué tipo de crédito hables, es impensable que haya crédito para el consumo, crédito para la producción. Y está claro que por los clientes de Rubinstein, lo que habíamos dicho la semana pasada queda con una claridad notable. Lo que ellos necesitan es tasa de interés al alza, que ya la tienen, y un dólar bajito, de tal manera que los balances en dólares le den muy bien. Contrario a lo que pide la sociedad rural, como diría un muchacho de Flaxo, que nosotros no somos, en el bloque dominante hay una contradicción importante entre el sector agropecuario y las finanzas. Cuando ellos dicen, no, son todos lo mismo, no son todos lo mismo. Uno está pidiendo devaluación y otro no la quiere. Los que están en el gobierno, en este caso, economistas vinculados al sistema financiero y obviamente atados al bono de fin de año, quieren que los balances de los bancos en dólares sean muy importantes, que no lo consiguen con una devaluación. Se equivocan si piensan que la ganancia de los bancos es por la cantidad de dólares que pueden tener encajados como reserva técnica. Es una tontería, eso es muy poca plata, serán en el orden de los 3.000 millones de dólares, así que eso no hace la diferencia para los bancos. Lo que ellos necesitan
es un dólar baratito y una tasa de interés muy alta, porque entonces en dólares no solo la ganancia sino el conjunto del balance les está dando bien, a la inversa de lo que quiere la sociedad rural. ¿Cómo van a resolver esta contradicción? Lo veremos en el tiempo. Ahora, los dos contra los sectores populares. El tema es qué economía vamos a hacer los sectores populares. Y por eso nosotros planteamos un plan económico peronista, Pablo, que vos lo presentaste maravillosamente en Rosario, ¿no? Pero claro, mira, viene al cuento en algunas charlas que estoy teniendo con empresarios, amigos, algunos compañeros, sabes que se está como corriendo una opinión en el sentido de que las medidas que está tomando Massa son las únicas medidas que se pueden tomar. Entonces, claro, ¿sabes lo que pasa? Que si en un extremo vos ponés la inflación, el descontrol de los subsidios, y no tenés eso, te decís, bueno, hay que terminar con eso. ¿Y cómo se termina? Y quizás se termina con lo de Massa. Hay que explicar, hay que seguir haciendo una docencia muy profunda. Acá no se trata de emisión o bajar el gasto público. No se trata de eso, no se trata de más o menos ajuste. Se trata de una propuesta creativa que vaya hacia los sectores rentísticos de beneficio extraordinario, y de ahí se empieza a desbrozar todo el camino. Vos sabés, Pablo, que me estás dando pie para reflexionar, si es que se publica algún artículo sobre esta tontería que está haciendo este gobierno, que piensa mal y actúa peor, que piensa que las ganancias extraordinarias son las rentas extraordinarias. Son un mamarracho, Pablo. Las ganancias extraordinarias, y como su nombre lo dice, tiene que ver con el riesgo empresario y la habilidad del empresario, o factores que también funcionan en el mundo, exógenos a la empresa, pero que le generan un ingreso a un factor de producción llamado empresario. Las rentas extraordinarias que vos llamás correctamente no tienen nada que ver como factor de producción. En realidad se realizan en el mercado, pero no devienen del trabajo, ni del trabajador ni del empresario. Son simplemente por la utilización monopólica de un factor de producción. Vos tenés un pozo petrolero, lo encontraste, lo explorás, lo explotás. El costo de exploración y explotación es el costo de sacar ese petróleo. El petróleo no vale nada. El petróleo no vale nada, es cero. Cuando vos lo encontrás, hay alguien que te cobra por el petróleo. El costo es de sacar y de encontrar. Exploración, encontrar, explotación, sacar. Cuando vos lo encontrás y lo sacás, ese insumo es cero de valor, es economía de recolección. Es lo mismo que un cartonero. Lo que pasa es que es un poquito más complejo que agarrar cartones en la puesta de un negocio, pero económicamente es economía de recolección, con una tecnología mucho más compleja, con conocimiento que tenés mucho más complejo. Es como agarrar el tecito, ¿viste? Peperina en Córdoba, que usted va caminando y que sabe, porque su abuela le dijo, esto es peperina, esto es aquello, y lo agarra y dice, bueno, ¿cuánto cuesta esa peperina? Que usted se agache y la agarre, un dolor de cintura, alguna cosa. Para usted. Bueno, por eso, pero no más que eso. Esto es lo mismo. Con el petróleo, por eso hay renta extraordinaria, es que el petróleo es gratis, es solamente el costo de exploración y explotación. Y en la pampa húmeda, en la productividad, ahí hay renta extraordinaria. Esa renta extraordinaria no tiene que ver con un impuesto, pertenece al pueblo argentino, por eso el instrumento es la ley de arrendamientos y el instrumento son los derechos de exportación. No un impuesto porque hoy ganaste plata. Cuando vos hoy ganaste plata y se la sacás, lo único que estás haciendo es decirle, usted que se supone que tiene un riesgo empresario, tuvo una ganancia especial que a mí me correspondería como Estado llevarme más, porque usted ganó más, pero encima le pongo una alícuota mayor del 15%. Son un desastre este gobierno,
no entienden nada, pero nada entienden. Pablo, mira, me diste pie para ¿Sabes qué? Viste hace no. ¿Sabes qué, Guillermo? Estoy diciendo estas cosas. Sí. ¿Sabes qué, Guillermo? Es un trágico disparate, porque confundir grandes ganancias con beneficio extraordinario te lleva a políticas totalmente desacertadas, te lleva a políticas que al final terminan teniendo absolutamente resultados distintos a los que aparentemente persiguen. Sí, te puedo decir un comentario, Lego. Ustedes han explicado extraordinariamente la presentación de la BEA de quién es Rubinstein, el análisis de ustedes sobre lo que implica en la economía ya en la práctica. ¿Y sabes qué me viene a la cabeza? Toda la discusión respecto de si Rubinstein iba o no a ser el núcleo de la política económica en el gobierno de Alberto Fernández conducido por Massa, fueron los tuits agresivos de Rubinstein contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. No lo que iba a hacer en economía. Es dramático. Cuando vos decís, los dos piensan mal y actúan mal, y son lo mismo en materia económica, ahí lo tenés a la vista. La única observación que tenían para hacerles que haya sido agresivo, agraviante con la Cristina. Y ahora queda claro, ¿sabés por qué no pudo asumir Guitia inmediatamente? Por los conflictos de intereses. Tuvo que resolver su consultora, porque todos sus clientes, ahora él va a tomar decisiones que impactan en sus clientes. Entonces, como no puede tirar el centro y cabecear y estar en los dos lados del mostrador, que fue lo que quiso hacer Macri con el correo, lo que debe haber pasado que vendió, que hizo algo con su consultora. Claro. Y necesitaba el tiempo para ordenar esto. Su propio Calcaterra y así. Claro, y en el medio empezaron a decir que sí, que no, porque se está mintiendo mucho. Mire, eso de Kicillof, que cuando él ordenó devaluar le echó la culpa a Aranguren, me parece que continúa. Vio, tiran la piedra y esconden la mano. Me parece que hay mucha mentira, y con la mentira no se llega a ningún lado. Mintiendo no se llega a ningún lado. Los peronistas hablamos de cara al sol.